Días, estimados y estimadas estudiantes del curso de Anatomía y Fisiología Humana 1 de la carrera de Sistemas de Información en Salud de la Universidad Estatal y Distancia, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. A continuación, como parte de los videos de complemento de la materia, vamos a escribir un poco lo que es la terminología asociada a conceptos de anatomía. Va a exponer mi persona, el licenciado Luis Martínez López, tutor de la ESEN. Podemos recordar de los videos pasados, hablamos que, a grosso modo, hubo una serie de pasos para llegar a lo que es la terminología anatómica básica, ¿verdad? Eh, en un proceso que llevó muchas reuniones en diferentes países y fue así como ese consenso realizó los conceptos relacionados a la terminología clínica, asociando a planos, movimientos y relaciones de estructuras corporales cerca de 7.500 conceptos, que son los que actualmente son los que forman parte de la terminología anatómica internacional del año 1998. En cuanto a esto, como punta de lanza o como inicio, los anatomistas llegaron a la conclusión, al criterio, que para el estudio de la anatomía humana, como base de la misma, siempre se tiene que tomar como referencia la posición anatómica. Esta posición anatómica fue necesaria para estandarizar el cuerpo humano para la vida de este debido estudio, de acuerdo a sus regiones. Es una forma de crear un mapa, ¿verdad? Un mapa, no como relacionado con la parte geográfica, ¿verdad? Para partir de las diferentes secciones y regiones del cuerpo humano. Para esto, buscaron lo que es la bipestación erecta o erguida del cuerpo humano, y esto lo que buscaba era favorecer el estudio, evitar confusiones a la hora de estudiar estructuras con un cuerpo en la misma posición estándar, base, para que así sea más fácil el estudio de las mismas. ¿La posición anatómica cuál es? La posición anatómica se describe como el cuerpo de pie, erguido, con los pies a la altura de los hombros y paralelos, dedos de los pies hacia adelante y las extremidades superiores se sujetan a cada lado y las palmas de las manos se orientan hacia adelante. Como podemos observar en la imagen, desde el plano anterior y posterior, el cuerpo humano, esta sería la posición anatómica estándar que se recomienda o la base para lo que sería el estudio de los diferentes planos, posiciones y regiones del cuerpo humano. En cuanto a la parte de terminología, vamos a empezar trabajando lo que son los términos direccionales, los cuales están dirigidos a orientar el estudio del cuerpo humano de acuerdo a, como dice la palabra, direccionarlo, ¿verdad? Conocer cuáles son las posiciones de órganos, estructuras y regiones de acuerdo a su posición en la parte anterior o posterior, lateral, eh, medial. Vamos a ir viendo cuáles son esos criterios, términos que nos van a ayudar al estudio de anatomía, en este caso. Los términos direccionales se encargan de orientar la posición de una estructura relacionada a otra, ¿verdad? Iniciando con esto, vamos a empezar con los dos términos de inicio, que sería anterior ventral, que nos va a describir todo lo que está en la parte del frente y hacia la parte delantera del cuerpo. Por ejemplo, en la posición, la parte anterior o ventral del cuerpo vamos a tener las palmas de las manos, vamos a tener las rodillas, los dedos de los pies, lo que sería el tórax, abdomen, el rostro, ¿verdad? Y en la parte posterior o dorsal vamos a describir lo que es la espalda y las partes de atrás, ¿verdad? Como las zonas glúteas, las escápulas, los gastronemios, los codos. Todas esas secciones son secciones que se encuentran en la parte posterior del cuerpo humano. Esta es la parte lo que nos hace direccionar lo que queda al frente y lo que queda en la espalda, en este caso, para el estudio de las estructuras. También como parte de eso tenemos términos superior, ¿verdad? E inferior, que nos van a hablar de la parte superior, lo que es la parte cefálica, que va a describir la parte superior de la otra estructura. Y la parte inferior o caudal describe una posición por debajo. Por ejemplo, aquí en el cuerpo que tenemos en el esqueleto que tenemos ahí en la imagen, observamos que hay una línea medial, ¿verdad? Todo lo que está en superior a la línea medial va a ser la parte cefálica y la parte inferior va a ser la parte caudal, ¿verdad? Estos términos son muy importantes, por ejemplo, en la parte de primeros auxilios, ¿verdad? Y en la parte también de valoración corporal, porque el cuerpo humano, ¿verdad? En esas valoraciones de primeros auxilios o valoración inicial,
el cuerpo humano siempre se va a trabajar lo que es la parte cefálica a la parte caudal, ¿verdad? Siempre vamos a empezar por la cabeza, las revisiones, y va a terminar en lo que es la parte caudal, ¿verdad? En las puntas de los pies, de los dedos de los pies, ¿verdad? La parte lateral, lo que nos va a escribir es la parte, este, el hemisferio, que en este caso, el lado del cuerpo, que puede ser izquierdo o derecho, ¿verdad? En la parte, siguiendo con términos direccionales, vamos a hablar que hay porciones de los, por ejemplo, huesos largos, este, o también de ciertos músculos o ciertas orientaciones clínicas que nos van a hablar de tres posiciones, la parte medial, proximal y distal. Medial va a describir todo lo que está en el centro o dirección hacia la mitad del cuerpo. Proximal describe la posición de una extremidad que se encuentra más cerca de un punto de unión o del tronco. Y la parte distal va a describir la posición que una extremidad que se encuentra más lejos del punto de unión del tronco. Por ejemplo, en el tren superior del ser humano, en las partes de extremidades superiores, vamos a tener tres huesos importantes, ¿verdad? Del hombro al codo vamos a tener lo que es el húmero, y del codo a la muñeca vamos a tener dos huesos que van a ser el radio y la ulna. En este caso, el húmero, ¿verdad? Va a ser más proximal al hombro, ¿verdad? Porque está más cerca. Y el radio y la ulna van a ser distales, ¿verdad? También en la porción de lo que son los huesos largos, por ejemplo en el fémur, cuando hay fracturas de fémur, se habla que el fémur se separa en tres porciones, en tres tercios, ¿verdad? Está el tercio proximal, el tercio medial y el tercio distal. Eso es muy importante porque de acuerdo a la fractura en el hueso del húmero, se da mucho lo que es el trabajo que hacen los ortopedistas. Por ejemplo, la parte del hueso del acetábulo, ¿verdad? Que es el que encaja en la articulación de la cadera, queda en la porción proximal, ¿verdad? Del fémur. Cuando hay una fractura en esa porción proximal, se habla que es una fractura de cadera, ¿verdad? Una fractura del tercio proximal, del fémur. También, en términos diccionales, en lo que son estructuras ya más, internas, o por ejemplo también las capas de la piel, podríamos hablar de eso. Se habla de términos de superficial, que describe una posición cercana a la superficie, valga la redundancia, y profundo, que es algo alejado de la superficie. En este caso, lo que quise poner ahí a modo de ejemplo, fueron los tendones, de la mano, ¿verdad? Los encargados del movimiento de la mano. En temas posteriores vamos a observar lo que son los diferentes movimientos de flexión y de extensión en esos tipos de articulaciones y extremidades. En este caso, en imagen podemos observar que los tendones encargados de la flexión va a haber un tendón que está más superficial, más cerca de la piel, ¿verdad? Va a ser el tendón del músculo flexor superficial, y también va a trabajar con otro músculo, con otro tendón, en este caso, perdón, que va a ser el tendón flexor profundo. Esto a modo de ejemplo, vemos que hay dos tendones con funciones de flexión, los dos, pero uno se encarga de la parte profunda y otro de la parte superficial. A modo de resumen, aquí podemos observar los términos direccionales en el cuerpo humano, ¿verdad? Lo que hablábamos, la cavidad de lo que sería la parte anterior, posterior, perdón, cefálica, caudal, la lateralidad, derecha e izquierda, que es lo que se trabaja más que todo con estructuras que tienen la característica de ser bimodales o de ser bilaterales. En este caso, por ejemplo, los riñones, las glándulas suprarrenales, los pulmones, diferentes músculos, ¿verdad? Que tienen lateralidad. La línea media, la línea proximal, la línea lateral, la línea distal. También para el estudio de la anatomía humana, en la parte de nivel clínico, una parte importante es conocer las posiciones anatómicas. Como dijimos, siempre vamos a iniciar de que la posición inicial es la posición anatómica para el estudio de las estructuras. Esta parte de posiciones anatómicas más que todo se utiliza a nivel clínico, en la parte de terminología. Y vamos a hablar que esto va con diferentes fines. Puede ser fines terapéuticos, fines procedimentales, o inclusive favorecer mecanismos como la respiración, posiciones de seguridad en caso de primeros auxilios. Entonces vamos a hablar de diferentes posiciones. En este caso, de cúbito supino, popularmente, si lo vamos a hablar
En el argot popular, podríamos decir decúbito supino, es decir que el cuerpo humano estaría en lo que sería boca arriba. Decúbito prono sería lo que conocemos como boca abajo. Decúbito lateral, vamos a tener esa lateralidad derecha y izquierda, ¿verdad? Que sería el cuerpo ubicado hacia la izquierda, hacia la derecha, tumbado. Fowler y semifowler. En el caso de Fowler, como vemos en la imagen, es el cuerpo humano medio sentado en una posición de 45 grados y semi-forward también semi-sentado, semi-acostado, se puede decir también en una posición de 30 grados. Estas posiciones trabajan más que todo en la parte de favorecer el trabajo respiratorio, ¿verdad? En ámbitos más fisiológicos en este caso. Son posiciones anatómicas que nos van a ayudar a favorecer la expansión de los músculos encargados de la respiración. También tenemos Trendelenburg, que sería popularmente como se diría, el colocar los pies por arriba, ¿verdad? Eso se utiliza mucho en usuarios, en el argot popular, ¿verdad? Cuando un usuario o una persona en la calle se desmayaba o algo y las personas, tendían a levantar los pies, ¿verdad? Era algo muy popular que se realizaba y tiene un principio fisiológico claro, ¿verdad? Que es que a la hora que usted hace la posición de Trendelenburg, lo que hace es levantar los pies para que la irrigación que está más distal, en este caso miembros inferiores, se concentre más en las partes proximales a la parte cefálica, ¿verdad? Siempre sabemos que por mecanismos de conservación de la salud y fisiología, el cuerpo humano siempre busca proteger la hipoxia cerebral. Entonces esa posición lo que hace es concentrar la sangre y dirigirla más en la cavidad cefálica, ¿verdad? Tenemos también la presión ginecológica, que es la que se trabaja principalmente en ese ámbito, ¿verdad? Que sería para trabajar lo que serían los órganos sexuales femeninos, ¿verdad? Y la reproducción. Y de Sims principalmente se trabaja, o genopectoral también, se trabaja cuando hay algún tipo de afección o algún otro trabajo que sea en la cavidad rectal. Bueno, despidiéndome de ustedes, esto fue un breve trabajo acerca de lo que son ciertos terminología médica asociada a conceptos anatómica, ¿verdad? Asociada a conceptos básicos de anatomía humana. Los esperamos en el próximo video. Que tengan un excelente día.